recomendación? Porque acá entran a tallar varias cosas. Yo decía al principio la cuestión de sanidad, la cuestión con respecto al virus, por supuesto, la cuestión económica, pero también la salud mental de la gente, después de tanto tiempo estar dentro de cuatro paredes, este encierro que no le hace bien. Florencia, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo creo que la recomendación sería que esto sea muy progresivo, Sí. muy medido y sobre todo muy planificado, de modo tal de no tirar por la borda todo el esfuerzo que viene haciendo la sociedad en estos últimos 20 días. Entonces hay que ser muy cuidadoso y planificar, hacer digamos, una flexibilización de la cuarentena bien escalonada y bien planificada para que no se empiecen a llenar los transportes públicos, por ejemplo, y para tener en cuenta que hay que seguir manteniendo este distanciamiento social. Entonces, si un negocio que hasta ahora venía cerrado va a abrir, cosa que no lo vamos a decidir los infectólogos podemos dar nuestra opinión, pero obviamente que la decisión final siempre la tiene el presidente de la Nación. Si un negocio va a abrir, va a tener que abrir con determinadas condiciones de distanciamiento de 1 metro entre las personas, de dejar pasar a determinada cantidad de gente según los metros cuadrados que tenga ese local, y por supuesto va a haber que seguir cuidando y preservando a aquellos que tienen más riesgo de hacer formas graves o de fallecer por coronavirus, que son los adultos mayores de 60 años. Recordemos que a medida que vamos pasando las décadas, la mortalidad se va duplicando, entonces en los menores de 40 es menor al 1%, mientras que en las personas de 80 años se acercan al 16%. Así que tenemos que cuidar a las mayores de 60 años y también a las personas que tienen enfermedades crónicas, pulmonares, cardíacas, inmunosuprimidos. Esas personas van a tener que cuidarse mucho más, quedarse en sus casas independientemente del trabajo que tengan, aunque sean personal esencial, y va a ser muy, muy progresiva la salida de la cuarentena. Esto es fundamental. Florencia, ¿hay unanimidad de criterio entre los asesores médicos y científicos, entre ustedes? ¿O también allí hay alguna divergencia a la hora de plantearle al presidente cómo seguir? Bueno, en realidad ustedes saben que no hay expertos en coronavirus porque este es un virus que tiene cuatro Sí. meses de vida, digamos. Recién a fines de diciembre del año pasado se empezaron a reportar los primeros casos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, por supuesto, leer mucho las diferentes cosas que se van publicando, hablar con colegas de otros países del mundo que les tocó vivir esto antes, ver las experiencias buenas y malas que hubieron en otros países del mundo, y en base a eso hacer una recomendación que en general suele ser, digamos, consensuada, y después, obviamente, como les decía, la decisión final es del Poder Ejecutivo. Ahora, Florencia, ¿cómo te va? La China te saluda, buen día. Las ¿Qué tal? sugerencias que se hicieron con respecto al transporte público, ¿cuáles fueron para el día lunes, no? Bueno, la sugerencia es que tiene que mantenerse la distancia, esto de que los pasajeros vayan sentados. Por eso es que, como está esta recomendación de que hay que mantener el distanciamiento, porque el día lunes no termina la cuarentena, ni mucho menos, si bien yo no les puedo decir específicamente cuáles son las actividades que van a volver, porque no lo sé, sí les puedo decir que puede que algunas actividades, digamos, vuelvan, pero creo que van a volver muchas menos actividades de las que pensamos. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar el distanciamiento social. No puede haber vagones de trenes con 300 personas o colectivos con gente parada, porque eso realmente tiraría por la borda todo el esfuerzo que viene haciendo el 95% de la sociedad, ¿no? Porque la verdad que la mayoría de la gente adhiere a las recomendaciones, adhiere a las normas, y siempre hay gente que, bueno, tenemos un bajo porcentaje de gente que no adhiere, y es una pena. Florencia, cuando miramos nuestra realidad, naturalmente decimos, uy, hay que prolongar la cuarentena, situación que no es para nada fácil, ¿no? Cuando uno está en su casa todo el tiempo, esto lo sabemos todos. Pero cuando miramos lo que pasa en otros países y escuchamos argentinos que están en Madrid, en Roma, en Londres, y nos dicen, por favor, aprovechen que ustedes están a tiempo, porque una vez que se disparó
la curva y que se empieza a morir gente y colapsa el sistema, no hay cuarentena que sirva ni que pueda revertir nada. Creo que ahí tenemos que fortalecernos para bancar lo que viene. Exactamente, nosotros tuvimos la ventaja de que el virus llegó más tarde a nuestro país y pudimos ver las experiencias, en este caso malas, de Italia, de España, de Estados Unidos, que tomaron estas medidas drásticas en forma más tardía, cuando ya, digamos, se había disparado el pico. Entonces, nosotros tenemos este gran desafío y la gran posibilidad de poder hacer las cosas bien. Sabemos que es difícil el contexto porque estamos en un país con casi 40% de pobreza, trabajo informal. Es complicado porque son un montón de factores que hay que tener en cuenta, pero creo que el presidente lo dijo en más de una ocasión, hoy por hoy la prioridad es la salud. Entonces, puede que a partir del lunes haya contadas actividades que puedan volver, pero tenemos que mentalizarnos en que sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero digamos, tan solo con mirar las imágenes de Italia, de España, de Estados Unidos o de Ecuador, si queremos ver algo más cerca, o de Brasil, vemos que si seguimos por este camino vamos bien porque tenemos, digamos, todavía mucha capacidad de camas de internación, en terapia intensiva, tenemos el recurso humano y tenemos la posibilidad de hacer frente a esto. Si nosotros mantenemos un número entre 100 y 200 casos nuevos por día, de los cuales solo el 5% van a ser severos y van a requerir internación en terapia intensiva, podemos hacerle frente. Si empezamos a tener 1.000 a 1.500 casos por día, el sistema de salud va a colapsar como ya pasó en otros lugares. Esta es la importancia, o sea, es un esfuerzo muy grande que tiene que hacer la sociedad, pero es por el bien y por la salud Florencia, de todos los argentinos y las argentinas. Yo creo que está claro que la cuarentena debe continuar. Creo que allí no hay ninguna duda. La pregunta que se hace la gente es ¿de qué manera puede continuar la cuarentena flexibilizando algunas actividades? Está claro que ustedes son asesores y que la palabra final la tiene el presidente. Ahora, yo le pregunto a Florencia Can, le pregunto directamente, para usted, que es infectóloga, ¿qué actividad se podría ir abriendo a partir del lunes para que la economía sufra lo menos posible y para que gente vaya saliendo de a poco de este encierro? A ver, cuentapropistas, odontólogos, la construcción, bueno, ya los bancos van a tener mayor actividad, escribanos, la gente que, los rapipagos, por ejemplo, que es donde mucha gente necesita ir a pagar algunas cuestiones. Digo, cuando hablaba de cuentapropistas, plomero, electricista, bueno, tantos otros, ¿no? Sí, todo lo que sean, digamos, negocios de cercanía podrían abrirse en tanto y en cuanto se pueda respetar este distanciamiento, que entre determinada cantidad de gente según los metros cuadrados que tenga el local y manteniendo todas las medidas siempre de higiene y de distanciamiento. En cuanto a la construcción también podría ser, pero habría que ver cómo programar los horarios de modo tal que no hagan todos el mismo horario, porque si no, eso redundaría en un colapso del transporte público, que es lo que no tiene que pasar. Entonces habría que ver si se pueden hacer turnos diferentes para que no todos los trabajadores entren y salgan a la misma hora. Por eso les digo que para cada actividad se requiere una planificación para ver cómo se va a llevar a cabo, para poner en la balanza, por un lado, la necesidad de volver a trabajar con todos los cuidados necesarios para que eso no afecte la salud de la población. Así que me parece que lo que sabemos que va a quedar para más adelante probablemente, bueno, las clases ni hablar, todo lo que son fiestas, eventos multitudinarios, musicales, eventos multitudinarios, todo eso seguramente va a quedar la gastronomía, para más adelante. Florencia, ¿cómo la ves? Bueno, la gastronomía hay quienes dicen no y hay quienes dicen sí, pero con el distanciamiento con de las mesas. Yo la verdad que creo que sí hay que, digamos, incentivar el tema del delivery y la posibilidad que restaurantes que habitualmente no hacen delivery puedan hacer delivery, pero la verdad es que lo de las mesas, a mí me parece que tenemos que tener en cuenta que si nosotros no circulamos, el virus no circula. Claro. Entonces yo trataría de, por ahora, posponer toda actividad que haga que la gente empiece a circular más. Y la realidad es que una cosa es circular porque tenés que ir a trabajar y otra cosa es circular porque vas a ir a comer
comer a un restaurante. Digo, me parece que hay que poner las prioridades en un orden lógico para proteger la salud de las personas. Florencia, si no estuviésemos en un país atravesado por la pobreza, con las circunstancias que todos conocemos, el consejo sanitario real sería ideal que la cuarentena se extienda hasta junio, por ejemplo, que pase incluso el pico de mayo, si no tuviésemos que enfrentar la crisis laboral que tiene mucha gente. Es difícil porque, digo, más allá del factor económico está lo que decían ustedes antes. Nosotros, ¿cuánto tiempo puede estar la gente encerrada en su casa sin ni siquiera ir a dar una vuelta al parque? Digamos, hay un tema de lo que es la salud mental que es importante. Entonces digo, tal vez si uno permitiera algunas actividades específicas con, digamos, con ciertas condiciones muy claras, eso haría que, bueno, que se pueda cumplir con esta necesidad que tiene la gente sin romper la cuarentena. Pero repito, y también por la experiencia que tuvimos el viernes pasado con los bancos y todo tiene que ser muy bien planificado. Porque si no, digamos, es un tema preocupante, es un caos. Entonces, hay que programarlo bien. Sí. Te pregunto sobre eso. Hay algunos países en Europa, aún Italia, de los más críticos, que, por ejemplo, organizaban para que los papás pudieran dar una vuelta con sus hijos en un determinado momento del día, o permitían una rutina de caminar un ratito por un parque cercano manteniendo la distancia. No sé si socialmente nosotros somos tan ordenados o disciplinados para hacer eso, pero ¿se considera o se contempla esa posibilidad de alguna manera? Sí, a ver, dentro de las cosas que se hablan está también esta situación. Obviamente todavía no hay nada definido, así que no les puedo decir por sí o por no, pero sí, también se contempla. Por eso no solo se contempla la parte económica, porque nosotros somos médicos y la verdad que por lo menos yo de economía sé poco y nada, pero sí contemplamos no solo la salud física, sino la salud mental de las personas. Ahora lo que hay que poner en la balanza es ver en qué momento y cómo se lleva a cabo, porque tiene que ser de una manera organizada, porque si no, es el caos. Sí, y sobre todo nosotros, una sociedad bastante particular, la sociedad argentina, que necesita que le aprieten bastante la tuerca. Pero sí está bueno lo que decís, que el consejo de ustedes y que el presidente sepa también que la salud mental es muy importante y que más allá de la economía y del virus, la gente necesita un poco de respiro porque si no va a implosionar, digamos. Es muy complejo para la gente estar encerrada. Nosotros tenemos la enorme fortuna, porque es una responsabilidad, en algunos casos hay temor por salir a trabajar, pero también te vas de tu casa un rato y venís a hacer tu trabajo y estás acá y estás... Despejás la mente. Pero la gente que está en la casa las 24 horas, todos los días, necesita tener en el horizonte una salida. Necesita saber cuándo va a poder hacer algo. Está claro, pero el mensaje que nosotros damos, y lo habrán visto por ahí en redes sociales, es quédate en casa porque yo no puedo. ¿Sí? Entonces, la realidad es que sabemos que es complicadísimo esto, pero quieren que les diga, más allá de la decisión que pueda tomar el presidente de la Nación y de cómo se regule, lo que suceda en las próximas semanas con los cambios pequeños o grandes que pueda haber en la cuarentena, va a depender de cómo nos comportemos como sociedad. Si nosotros estamos siempre tratando, digo, por suerte en la minoría de la población, pero estamos tratando de ver de qué manera podemos romper la cuarentena. Sí, sacar ventaja. Bueno, ahí vamos a estar en problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad. Es lo que digo siempre. Si te dicen, podés ir al local de cercanías, pero vas un día a comprar arroz, un día a comprar polenta, un día a comprar azúcar, bueno, no estás entendiendo la gravedad de la situación. Hay que salir y, si la situación económica te lo permite, comprar para 3 o 4 días de modo tal de no estar saliendo todo el tiempo. Adhiero 100%, pero te digo algo, si mañana liberaran, yo les diría a mis padres que se queden adentro. Porque también está la sugerencia y la cuestión personal y la responsabilidad. Yo creo que los mayores de 60 años, aún liberada la cuarentena, que no va a pasar, se deberían quedar. Pero digo, para otra parte de la población de menos riesgo, necesita tener algunos permisos regulado, clarificado,
no liberar ampliamente, pero me parece que va a ser necesario por todo esto que estábamos hablando. Pero yo adhiero que se hizo bien hasta acá y me gusta que haya cuarentena, porque si no parece como que yo digo, che, no, liberen todo. No, 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 no. No es mi idea, no es lo que yo pretendo, ¿eh? Pero, Germán, es lo que decíamos al principio cuando empezamos la nota, que los mayores de 60 años y las personas que tienen factores de riesgo van a tener una cuarentena muchísimo más prolongada, sí, claro. porque justamente hay que cuidarlos a ellos. De hecho, desde el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno dijo que hay un grupo grande de voluntarios que se anotaron para ayudar a los adultos mayores, para las compras, los trámites que tengan que hacer, para facilitar la posibilidad digamos, de que puedan quedarse en su casa. Para lo único que sí deberían salir y que también, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está organizado es para el tema de la vacuna antigripal, que ustedes sabrán que se organizó por la terminación del DNI y se sacó de los hospitales, ¿sí? O sea, se va a vacunar en escuelas, en centros culturales, en iglesias incluso, pero esa sería la salida que tienen que hacer los adultos mayores, que es darse la vacuna contra la gripe. Y sabemos que estamos pidiendo un esfuerzo muy, muy grande a toda la población y sobre todo a ellos que van a tener una cuarentena más prolongada, pero hoy por hoy la única vacuna que tenemos es quedarnos en casa. Florencia, aprovechando que estás, para consultarte tema tapabocas, teniendo en cuenta la posible flexibilización de la cuarentena, ¿sí o no? Si vamos a estar en una situación que no podemos asegurar el metro, el mínimo, que es el metro de distancia entre personas, podemos usar tapabocas, pero sepamos que el tapabocas o el barbijo casero sirve para que si yo tengo el virus y no lo sé, no voy a transmitir a otros, ¿sí? Y sepamos también, esto déjenme aclararlo porque me parece fundamental, que los barbijos son un insumo médico. Un insumo médico que está en falta en el mundo, porque está todo el mundo necesitando los mismos insumos porque estamos en una pandemia. Entonces, ¿quiénes tienen que usar el barbijo como tal, como insumo médico? Los pacientes que tienen síntomas, ¿sí? Sean o no confirmados con coronavirus, pero que tienen síntomas respiratorios, y el equipo de salud, que no son solo los médicos, las enfermeras, todas las personas que están en contacto con los pacientes tienen que usar ese insumo médico. ¿Sí? Entonces, los tapabocas o los cubrebocas se pueden usar, no hay que usarlo ni en menores de 2 años, y sí hay que recordar que hay que lavarlos todos los días y que cuando se los saquen no tienen que tocar la superficie que estuvo en contacto con el aire. Pero esto es una opción, una cosa voluntaria que puede hacer la gente, no es una obligación y tampoco está prohibido. Es una forma más de protegerse sin nunca abandonar el fundamental lavado de manos con agua y jabón, ventilar los ambientes, limpiar las superficies y cubrirnos con el codo cuando tosemos o estornudamos. No hay que abandonar esto, y si van a usar cubrebocas o tapabocas o barbijo, no se toquen la cara. ¿sí? Claro, eso es fundamental. Florencia, muy clara, la verdad. Sí. Te agradecemos mucho, evacuaste muchas de las dudas que teníamos nosotros y también la gente que nos está viendo. Seguramente te seguiremos consultando más adelante, ¿eh? Gracias. Cómo no, con todo gusto. Gracias a ustedes. Adiós.